Hércules y Amazona. El Elohim Hércules y su complemento, la Santa Amazona, fueron los primeros Elohim que llegaron a la creación de la tierra. El Elohim Hércules llegó para aportarle al planeta y a sus habitantes la voluntad de hacer y la decisión, proyectándolos desde su mente. El Elohim Hércules dice: en el nombre de Dios les traigo el fuego de Hércules. Yo soy el Elohim que encarna la voluntad de hacer. Si Hércules no hubiese traído el rayo azul con la decisión y la voluntad de hacer el bien, ni los humanos ni nadie en la tierra tendría deseos de hacer nada, como caminar, ir al trabajo, dar charlas de enseñanza espiritual. Nadie tendría arranque para nada. Por eso, la voluntad de hacer está entre los primeros aspectos de Dios. Afirma el Elohim Hércules: yo soy el Elohim de la decisión. Esta es una afirmación maravillosa para todas las personas indecisas. La indecisión no permite que se establezcan proyectos, se desarrollen empresas, es falta de rayo azul y la voluntad del amado Elohim Hércules. El amado Elohim Hércules expresa: líbrame, Señor, del hombre vacilante. La verdad es que resulta muy incómodo hacer algo con una persona vacilante que no se decide por algo, que no se arriesga, que no se lanza a realizar un asunto por temor a equivocarse, a cometer errores. El mundo es de los atrevidos que se lanzan a la vida a realizar los proyectos emanados de la mente de Dios. Cuando se es indeciso y no se tiene la voluntad de hacer del Elohim Hércules, la persona se vuelve víctima de las circunstancias y uno debe ser todo lo contrario. Hay que ser maestro de las circunstancias y no víctima de ellas. Cuando tengas una situación por resolver, asúmela como maestro de las circunstancias y no como víctima. Hay que montarse por encima del inconveniente. Llama de Hércules. Dice el amado Elohim Hércules: oh, amados estudiantes de la luz, sobre sus frentes flamea la llama de Hércules. Todos los seres humanos, aunque no se les vea, tienen en su frente una llama azul flameante, que es la fuerza, la dedicación y la voluntad de hacer del amado Hércules. Si te hace falta esta llama, puedes visualizarla saliendo de tu frente, al levantarte por la mañana antes de salir de tu casa, y cada vez que la necesites, puedes afirmar: la llama de la decisión y la voluntad de hacer arde en mi frente ahora. Voluntad de hacer. A propósito de la voluntad de hacer y de la decisión de hacer que trajo el amado Elohim Hércules, esto tiene mucho que ver con la iluminación de la tierra en el periodo actual. ¿A través de quiénes llegará esta era, sino de ustedes mismos? En este momento, Saint-Germain no tiene a nadie más encarnado aquí por medio de quien pueda trabajar excepto a ustedes mismos, aquellos que lo aman y que lo han servido durante años. Ustedes son la puerta abierta. La era ha de venir a través de la voluntad de hacer, de cada estudiante espiritual, el lugar donde se vive, se trabaja, se imparten charlas de la enseñanza espiritual, es el campo de acción de la voluntad de hacer el trabajo, de expansión de la luz de Dios que nunca falla. Y esto se realiza por medio de actividades que la facilitan. Es un reto saber que si la era de Acuario y del rayo violeta se va a implementar, va a ser a través de nosotros. Tenemos que ser excelentes facilitadores, impresores, gobernantes, maestros de escuela, cantantes, artistas, bailarines o peluqueros. La nueva era viene a manifestar la perfección en todos los ámbitos, cada uno en lo suyo, y esa responsabilidad es de todos nosotros con la voluntad de manifestar cada uno de los 7 rayos en nuestras vidas. Invocación al Elohim Hércules.
En el nombre y por el poder del amado Elohim Hércules, expreso la voluntad de ser un maestro divino, un Dios encarnado, la fuerza y el poder de Hércules. Yo soy la voluntad de hacer y de ser. Es muy importante que todos empiecen a observar su ego, la personalidad y se den cuenta cuando no tienen buena voluntad. Se den cuenta de qué es lo que están haciendo cuando van por la calle, cuando ven las vitrinas o las tiendas, cuando compran en el automercado, cuando llegan al trabajo e imponen la personalidad sin buena voluntad. También observen cuando interrumpen una conferencia por llegar tarde o por gritar imprudentemente. No se oye, habla más alto. Observemos toda la falta de buena voluntad cuando no se le agradece a alguien el haber comunicado la enseñanza espiritual. Todo eso es mala voluntad, que se puede transmutar con el rayo de la buena voluntad de hacer del amado Hércules. Sin impedir la voluntad de hacer. Tenemos que darnos cuenta de que es muy importante tener la voluntad de ir hacia adentro para buscar en nosotros mismos la confirmación de cada cosa que se nos comunica, que se nos imparte como enseñanza. ¿Por qué queremos imponernos a los demás? ¿Acaso, al hacer esto, estamos dejando que la voluntad de hacer del otro se desarrolle, se manifieste? Hay un afán de decirles y explicarles a los demás los propios puntos de vista, que a veces no son constructivos. En un afán del ego por relucir, y mientras el ego está reluciendo, se le está dando poder a los cuatro vehículos inferiores, y coartando la voluntad de hacer del ser interno. Una música maravillosa estaba sonando, y alguien hacía un esfuerzo sobrehumano para hablar por encima de esa música, contando cosas, gritando, desarmonizando. ¿Cuándo se va a dejar un espacio adentro para que la divina voluntad de hacer se manifieste, penetre, sea realizada? Siempre estamos generando, diciendo, sacando lo que somos, hablando para imponer el ego. ¿Y dónde queda la voluntad de hacer algo por los demás? La única manera de no imponer el ego voluntarioso es a través del silencio, esperando allí para descubrir la divina voluntad de hacer. Yo personal. Hay una divina voluntad de hacer maravillosa, única en nuestras vidas, que se expresa en el momento en que nos dedicamos al estudio espiritual, algo que nos beneficia interiormente y es importante para el silencio externo se produzca. Que cese la personalidad con sus deseos y pensamientos, mientras estemos moviéndonos, opinando, diciendo, pidiendo, reclamando, diciendo lo que somos o hacemos, la personalidad estará actuando y no habrá oportunidad de que nuestro ser interno manifieste su voluntad de hacer. La personalidad no solamente actúa cuando decimos yo y estamos llenos de orgullo, también lo hace cuando perturbamos con nuestra conversación en alto volumen, cuando reclamamos algo, cuando abrimos un caramelo y hacemos ruido con el papel en un concierto o en una charla donde todos están en silencio. Obsérvense a sí mismos y dense cuenta de que tiene que haber un momento donde hagamos silencio, nos relajemos, soltemos los músculos y observemos cuál es la voluntad de Dios, lo que debemos hacer. Cuando los estudiantes se reúnen para aprender sobre los Elohim, se manifiesta la divina voluntad de hacer algo y surge una energía muy especial, ya que los Elohim y los santos Cristos propios comulgan con el propósito de develar las acciones de Dios por medio del estudio de sus actividades. Pero a veces la gente hace como el perrito que viene de la calle con las patitas sucias y entra a la casa donde la alfombra está limpia. Entonces, en ese momento de encuentro divino, que puede ser la charla espiritual, la meditación o el estudio, esa gente quiere pensar o hablar de su pareja, sus hijos, de los amigos.
Tiene que haber un momento en que uno cese, en que la personalidad se extinga y se produzca un vacío adentro. Hay que vaciar la copa para poder llenarla con la voluntad de hacer, conduciendo la energía espiritual constructivamente. Si usted está estudiando sobre los Elohim, es porque tiene la divina voluntad de hacer algo que lo puede beneficiar. Permita entonces que ese beneficio penetre, pero para que esto suceda, tiene que vaciarse de su yo personal, olvidarse de cómo se llama, con quién está, si dejó las papas hirviendo en la casa, o quién le debe a usted. ¿A qué hora va a ir al banco? Hay que dejar todo eso fuera de uno y entregarse a la divina voluntad de hacer cosas constructivas, como realizar o comunicar estos estudios como el más maravilloso regalo para ustedes mismos, porque el estado de armonía, felicidad, tranquilidad y de relax que surgirá va a beneficiarlo mucho. La música y los decretos que se realizan antes de cualquier actividad de enseñanza espiritual tienen el objetivo de relajar, tranquilizar y predisponer para observar, escuchar, capturar y descubrir cuál es la voluntad de hacer que tiene guardada en el corazón. Hay personas que asisten a los estudios espirituales sin la divina voluntad de hacer, solo para decir que son personas espirituales. Está de moda presumir que se es alumno de fulano, que se pertenece a tal grupo, pero todo eso es de la personalidad, del ego. Aquí no estamos para eso, sino para interiorizar todo este asunto de los Elohim y transformarnos interiormente. Hay personas que es tanto en una vivencia espiritual y tienen a alguien que les facilita la enseñanza, llegan a los grupos amenazando, hablando mal de alguien, de otro facilitador, de la pareja, de los hijos. Estas personas dicen que son espirituales, pero andan con el movimiento del yo personal. En ocasiones en los grupos espirituales se ven los odios más grandes, traiciones, mal agradecimiento, caos, mala educación, y todo por no descubrir algo que nos enseña el Elohim Hércules, la voluntad de hacer. Texto: Rubén Cedeño. Voz: Luna Saintid Harta. Enseñanza eterna.